Buenos días y gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida al mini curso de flotación de minerales impartido por Mediamet, una iniciativa de estudiantes y ex estudiantes del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Minas y Materiales de la Universidad Técnica Federico Santa María. Mi nombre es Matías Zaneta Roca. Actualmente me desempeño como ingeniero de procesos en ERIES, específicamente en la aplicación de nuevas tecnologías para la industria de flotación de minerales. Y de formación soy ingeniero civil metalúrgico y candidato a magíster. Aprovecho también de dedicar estos videos al profesor Juan Llanatos, de quien fui ayudante por 4 largos años en la universidad. Un amante de la flotación de minerales, también una gran persona, a la cual tengo el placer de llamarla maestro. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, acotaremos la flotación a la gran minería del cobre, pues es el ejemplo más claro que tenemos acá en Chile y también por eso hablaremos en todo momento de flotación de minerales, aunque tenemos que tener en cuenta que hay aplicaciones como limpieza de aguas residuales, aceites, sustancias peligrosas, pegajosas también, remoción de tinta, entre otras. Entonces la minería del cobre, nosotros tenemos dos rutas de procesamiento, una para los minerales sulfurados, los cuales son los sulfuros, que puede ser la cobalina, la calcosina, la famosa calcopirita, la bornita. Y por otro lado tenemos los minerales oxidados, es decir, los óxidos. La tenorita, la chalcantita, los óxidos ya quedan muy poquito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los sulfuros se procesan por vía pirometalúrgica y los óxidos por vía hidrometalúrgica. En un comienzo no hay mucha diferencia, pues ambos tienen área mina. ¿A qué me refiero con área mina? Lo puse bien resumido, ya que esta es la expertise de los ingenieros mineros. Entonces aquí tenemos la porfiración, el sondaje, la extracción, el transporte y carguío, entre otras etapas. Y luego vienen los procesos metalúrgicos, que tenemos la reducción de tamaño, llamada también conminución, donde están los procesos de chancado y molienda, los cuales ambos tienen sus operaciones unitarias por sí solas. Y finalmente, aquí ya nos metemos de lleno en lo que es la metalurgia de procesos más químicos. Entonces acá, por ejemplo, para la línea óxido tenemos la lixiviación, que es una disolución. Tenemos la extracción por solvente para concentrar y purificar. Y finalmente tenemos la electrowinning, que volvemos a purificar y aquí recuperamos ya y generamos el cátodo 99,99% de pureza. Por otro lado, los sulfuros, después de la conminución, que esto ocurre en una planta concentradora, está la flotación. Entonces aquí ya por lo menos nos ubicamos dónde estamos. Y es una etapa de concentración, un proceso de concentración y separación. ¿De quién? De la línea de los minerales sulfurados. ¿En qué vía? En la vía pirometalúrgica. Luego de la flotación pasamos a los procesos ya netamente pirometalúrgicos, como por ejemplo, bueno, aquí hay que secar el concentrado una vez lo obtenemos. Nosotros en la flotación lo que queremos es concentrar el mineral. Nosotros tenemos reactivos que son específicos para los minerales. No para los metales, no para el cobre como metal, sino para el mineral, para los minerales de cobre. Entonces después tenemos secado, por ejemplo, si es que tenemos minerales con harto arsénico, tenemos que hacer una tostación. Y después ya nos metemos de lleno con los procesos a fuego, que sería la fusión, la conversión. Lo voy a anotar así resumido porque no nos vamos a meter mucho en este mundo. Nosotros vamos a dedicarnos netamente a la flotación, que lo vamos a resaltar acá. Pero sí se los menciono, que está la conversión. Después de la conversión puede venir una etapa de refino a fuego que se conoce, refinación. Y finalmente la electrorefinación, que de la electrorefinación, al igual que de la electrowinning, son procesos electroquímicos, en una celda electrolítica, en la cual voy a generar como producto final cátodo de 99,9% pureza.
Una de las diferencias sustanciales es que el electrowinning yo proceso un ánodo de cobre que proviene de la fundición, mientras que el electrowinning, el cobre que yo estoy electrodepositando proviene de una solución que vendría siendo el electrolito rico. Entonces, ya teniendo claro dónde estamos parados, podemos responder la pregunta de qué es la flotación y dónde ocurre. Con dónde ocurre me refiero a en qué reactor ocurre. Entonces, la flotación corresponde a un proceso de separación físico-químico, va a incluir tanto características físicas como químicas, basada en la interacción entre burbujas, que generalmente son de aire, puede ser de cualquier tipo de gas, pero generalmente ocupamos aire, y partículas de sólido, que son partículas finas, que se encuentran suspendidas en agua. Esta mezcla de partículas finas de sólido más agua la vamos a llamar pulpa. Y estas partículas además tienen un porcentaje de liberación. Las partículas sólidas tienen que estar liberadas. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen que tener superficie expuesta del mineral que yo quiero concentrar. Como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos reactivos que actúan sobre la superficie del mineral. Y para que eso funcione, nosotros tenemos que tener ese mineral expuesto. Esto se llama mena, también conocido. Mena valiosa, mineral de interés. Hay distintas formas de decirlo en el mundo minero metalúrgico. Pero nosotros reducimos el tamaño de la partícula justamente para eso, para exponer esta superficie. Entonces, tenemos un sistema que va a tener el sólido en suspensión, que eso dijimos que lo vamos a llamar pulpa, que en el fondo va a ser sólido más agua, generalmente con un entre 30 y 40% sólido. Además dijimos que teníamos aire, entonces ya identificamos que tenemos un sistema que es heterogéneo. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea que es multifase. ¿Por qué? Porque tenemos tres fases: el sólido, el agua y el aire o gas. ¿Dónde ocurre esto? En una celda. Las celdas pueden ser mecánicas, pueden ser neumáticas, etcétera, lo veremos más adelante. Aquí vamos a simplificar, vamos a hacer una celda típica, una celda mecánica, que son cilíndricas. Antiguamente eran de 30 metros cúbicos, 50 metros cúbicos. Brito Pará en un paper del 2018 decía que ahora tenemos celdas de 660 metros cúbicos. Para que se hagan una idea de cómo ha ido aumentando el tamaño de celda. 200%. Más incluso, mucho más. Entonces acá tenemos un sistema de inyección de aire, rotor, tenemos un rotor, y alrededor del rotor va un estator. El rotor gira, se inyecta aire, el rotor gira, generando alta energía, y el estator tiene pequeños hoyitos donde se van generando burbujas finas. Entonces yo por acá voy a inyectar aire por este sistema. Este es un tipo de celda que les estoy explicando. Por acá, por la parte inferior de la celda, voy a inyectar la pulpa de alimentación, la pulpa, y por el lado de acá voy a tener la cola. Entonces la cola final va a ser lo que nosotros conocemos como relave. Si no, generalmente en un circuito, no sé, pues de Raffer o Scavenger, la cola de una celda es la alimentación de la otra. Entonces así hago que la partícula que no se recupere en la primera celda se pueda recuperar en la siguiente. Entonces voy a generar aquí distintas zonas en la celda. Es decir, que en un mismo reactor van a estar ocurriendo dos procesos en simultáneo. Pero igual voy a identificar la zona de abajo como una pequeña zona de alimentación. Pongámosle acá, zona de alimentación. Y acá va a haber una zona que se va a llamar zona de colección, o también se conoce como zona de pulpa en literatura. Esta zona es donde va a estar el aire y va a colisionar con las partículas. ¿Qué es lo que pasa? Que las partículas de mineral, al colisionar con las burbujas, y si además se cumplen los requerimientos de adhesión, las partículas sólidas
las partículas sólidas, se van a adherir a una burbuja. Lo hago en esta escala porque las partículas sólidas están en un rango entre los 1 a, puede ser 300 micrones, y las burbujas están en un rango entre 1 a 2 milímetros aproximadamente. Entonces las burbujas son mucho más grandes que el sólido, pero como sabemos el sólido es mucho más denso que el aire, entonces acá va a haber un balance de fuerza. Si ocurre la colisión primero, es decir, que choquen, después que pase un determinado tiempo de inducción, que las partículas estén lo suficientemente liberadas para que puedan adherirse a la burbuja, que se cumplan las propiedades superficiales, el balance termodinámico, nosotros tenemos que superar un balance luego de fuerza. Una vez que está adherido, esto tiene un balance de fuerza. Entonces para abajo tengo la fuerza peso, para arriba voy a tener el empuje, y también voy a tener acá una fuerza roce. Entonces, nuestro empuje tiene que vencer este sistema, tiene que ser más grande que la fuerza peso para que estas burbujas puedan subir y ser transportadas. ¿Hacia dónde? Hacia una nueva zona. Aquí se van a ir dando cuenta que dentro de este mismo reactor están pasando dos procesos al mismo tiempo. Que esta zona la voy a llamar la zona de separación. También se llama zona de limpieza o zona de espuma. Entonces, recapitulando. Una vez que colisiona la partícula, si se cumplen las condiciones y se adhiere, se forma el agregado partícula burbuja. Esto que está aquí se llama agregado partícula burbuja. El agregado partícula burbuja se transporta, es decir, que sube por esta celda, va subiendo, hacia la zona de espuma. Entonces ya se separó de la ganga, porque la ganga o las partículas que no flotan van a estar en la zona de colección. Y se van a recuperar acá arriba por rebalse. En esta zona va a rebalsar la espuma y se va a reportar el concentrado. Acá se va a reportar el concentrado. Y acá, lo que no flote, se va a reportar en la cola. Entonces las partículas, introduciendo un poco del lenguaje que se utiliza, más en la academia que en la planta, las partículas se definen como hidrófobas o flotables si se adhieren a las burbujas, e hidrófilas si permanecen en el agua. Esto proviene del griego antiguo, ¿cierto? Donde el hidro vendría siendo agua y foba o fobia, de miedo. Entonces, que tiene miedo al agua, que repele el agua. Entonces va a ser más estable en el aire. Por otro lado, hidrófila va a ser que filo viene de amor, de amistad. Entonces, que va a estar a gusto en el agua. Entonces, para que esta separación ocurra, se necesita que las partículas sólidas que a nosotros nos interesan recuperar, es decir, del mineral de interés, sean hidrofóbicas o flotables. Y es posible que una partícula hidrófila yo la transforme en hidrófoba. Ustedes se van a preguntar cómo eso es posible. Con la adición de reactivos. Yo utilizo reactivos que son específicos para los minerales. Recuerden, para los minerales, no para un metal, para el mineral. ¿Cómo lo hago? Generalmente se utilizan reactivos denominados colectores. Ahí entran a jugar los ingenieros químicos que diseñan estos reactivos específicos. Generalmente nosotros utilizamos chantatos acá en Chile, pues maximizan el ángulo de contacto entre el aire y la partícula de sólido. Por otro lado, entonces vamos a hacer una listita aquí para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los reactivos que operamos. Tenemos los colectores. Además de eso utilizamos espumantes. ¿Por qué queremos espumantes? Pues los espumantes, su función es reducir la coalescencia, es decir, que las burbujas no se junten y formen un gran burbujón, sino que se generen burbujas pequeñas.
también tienen que estabilizar la espuma, entre otras funciones. Estos reactivos corresponden a alcoholes. Generalmente ahí uno ve qué reactivo utiliza, dependiendo de la fuerza. Los glicoles son los más fuertes. Por otro lado, también tenemos que tener modificadores. Por ejemplo, el pH, para cambiar el pH. Hay una estrecha relación entre el pH y que pueda activarse o no el colector, ya que hay una relación entre el colector, el pH como le decía anteriormente, y el potencial eléctrico de la superficie de la partícula que a mí me interesa. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Por el momento, con que conozcan que utilizamos estos tres reactivos es más que suficiente para una introducción. Posterior a esto, nosotros podemos decir, teniendo esto en cuenta, que el proceso de flotación se identifica en 5 etapas. Y las vamos a enumerar. La primera va a ser la absorción. ¿De quién? Del reactivo. ¿Cuál reactivo? El colector, en la superficie de la partícula sólida que nos interesa, es decir, en la superficie del mineral. Y para que eso ocurra, la partícula sólida tiene que estar liberada. 2. La colisión, es decir, que necesitamos una zona turbulenta, ahí en la zona de colección, para que colisionen las burbujas con el mineral. La adhesión, ¿para qué? Para finalmente dar lugar a la colección, es decir, que se forme el agregado partícula burbuja. 3. Un transporte ¿de quién? Del agregado partícula burbuja, ¿hacia dónde? Desde la zona de colección o zona de pulpa hacia la zona de separación o zona de espuma. Después 4. Tenemos un transporte del agregado, o sea, de la espuma, el transporte por rebalse, como les decía anteriormente, de la espuma hacia el concentrado. Hacia el concentrado. Y ahí yo estoy concentrando el mineral. Recuperando y concentrando el mineral. Además, hay un retorno de mineral. Hay un retorno de mineral. ¿Hacia dónde? Hacia la pulpa o hacia la zona de colección. Esto puede ser por distintos motivos, ya sea por drenaje de agua, porque se rompe el agregado partícula burbuja, porque la partícula no está totalmente liberada, entre otros. Es una forma de limpiar. Además, para que ocurra la colección más la separación, acuérdense que estamos haciendo dos procesos en uno, un proceso de colección y un proceso de separación en un mismo reactor. Para esto yo necesito ciertas condiciones también, que va a ser una adecuada suspensión. Una adecuada suspensión. ¿Suspensión de quién? De las partículas, que estas partículas poseen tamaño, diámetro partícula, y una densidad variable. Pues como les dije, las partículas van a tener un rango de tamaño partícula. Puede ser entre 1 a 300 micrones. Generalmente nosotros trabajamos con el P80, es decir, el 80% del pasante. Porque tenemos limitancias tecnológicas. Por ejemplo, entre los 10 micrones a los 110 micrones aproximadamente es el óptimo de las celdas convencionales. Más arriba de eso, pierdo muchos puntos de recuperación, y más abajo de los 10 micrones también pierdo muchos puntos de recuperación. Entonces, entre los 10 a los 110 aproximadamente, el tamaño de partícula es el óptimo para la tecnología convencional. Hay nuevas tecnologías que se desarrollan para recuperar tanto la fracción más fina como también para la fracción más gruesa. 2.
dispersión del gas. En este caso es aire. Dispersión del aire. ¿En qué? En pequeñas burbujas. Acuérdense que yo necesito burbujas del menor tamaño posible. Generalmente está entre 1 a 2 milímetros. Ahora, si puedo generar burbujas más pequeñas es mejor porque aumento la superficie de contacto. 3. Promover una zona calma. ¿Dónde pasa esto? ¿Dónde yo quiero esto? En la interfase. Quiero tener una interfase pulpa-espuma nítida y que sea estable. Pues como les mencioné anteriormente, están ocurriendo dos procesos. Entonces yo necesito que se note la diferencia entre esos dos procesos, entre la zona de colección y la zona de separación. Por ejemplo, si hay demasiada turbulencia en esa interfase, voy a romper la espuma. Que en la planta eso se conoce como repulpear. Luego tengo que separar la ganga y las partículas menos hidrófobas mediante el drenaje y coalescencia burbuja. Es decir, que arriba en la zona espuma se esté limpiando. ¿Cómo lo hago? Voy a separar la ganga. ¿Cómo? Porque las partículas menos hidrófobas van a ser arrastradas de nuevo a la zona de colección por drenaje y por coalescencia burbuja, entre otros. Y finalmente, el 5, la descarga de la espuma. Entonces la descarga de la espuma, ahí ya recuperamos el concentrado. Entonces, en resumen, nosotros podemos decir que el proceso de flotación de espuma se usa para separar y recuperar en forma selectiva partículas sólidas que están finamente molidas y que tienen un grado de liberación adecuado desde una pulpa o suspensión. Además que podemos decir que el sistema es multifase, pues tenemos sólido, líquido y gas, y también es heterogéneo. ¿Por qué? Porque tenemos sólido con distinto tamaño, forma, composición de las partículas de los minerales, que son estos sólidos. Y el tamaño de las burbujas tampoco es homogéneo, sino que es heterogéneo en tamaño. Hay una distribución de tamaño de burbujas, hay una distribución de tamaño de partículas. Espero que les haya gustado, pueden dejar los comentarios, pueden hacer sus preguntas en los comentarios y quedamos atentos y espero que se conecten a una próxima sesión.